Libro de Hechos de los Apóstoles, algunos le llaman los Hechos del Espíritu Santo, capítulo 12, por favor. Y vamos a ir al verso 4 hasta el 11. Amén. Es parte de la historia de la iglesia, de los inicios de la cristiandad, llamada la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó a surgir en Tierra Santa, en Israel. Y aquí pasa algo, y Dios quiere que a través de esta lectura, de este acontecimiento, de esta historia, Dios nos pueda hablar en este día. Amén. Hechos, capítulo 12, versos del 4 al 11. Padre, te pedimos que nos hables con esta palabra, que hables profundo en nuestro espíritu y nos des hoy vida a través de esta palabra. Tú puedas romper límites en nosotros y nos des dirección para hacer bendición donde estamos, para la gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de muchos más. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Verso 4, Hechos capítulo 12. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Diga conmigo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Herodes había puesto preso a Pedro, pero la iglesia estaba orando para que no lo mataran. Verso 5. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, diga conmigo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Diga conmigo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Quizás estaba pensando él que esto no era real. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió. Diga conmigo, se abrió por sí misma. Y salidos pasaron a una a la calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y, diga conmigo, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Y saben, las pruebas que vivimos nosotros los cristianos no son una casualidad. No deberíamos sorprendernos de que estemos sometidos a algunas pruebas. Ahí tenemos un ejemplo, Pedro encarcelado y condenado a muerte. Pero como él tenía propósito, como tú y yo tenemos un propósito, Dios no va a permitir que nos quedemos allí, en esa cárcel, bajo custodia.
limitados y condenados. Como nosotros tenemos propósito, Dios nos va a sacar de allí para que se cumpla su propósito. Amén. Lo importante, iglesia, es que sepamos, no nos podemos sorprender si nosotros vamos a vivir pruebas. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no vamos a tener que luchar, que enfrentar circunstancias adversas. No quiere decir que ya se acabaron todos los problemas y que la vamos a pasar como si estuviéramos en el cielo. No significa que no vas a tener cosas que sacrificar. Vamos a tener que enfrentar, como en el ejemplo que acabamos de leer, vamos a tener que enfrentar situaciones que nos quieren limitar, que nos quieren encarcelar, pero sabemos que el que nos ha llamado a libertad, a cumplir un propósito, y hasta que no se cumpla, Él no nos va a dejar. Miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde para ponernos a prueba, como si aconteciera alguna cosa extraña. Es lo que está diciendo Pedro. Miren, hermanos, no se sorprendan si ustedes van a pasar por pruebas. ¿Hay alguien que esté pasando por pruebas? ¿Hay alguien que tiene algunas luchas en casa? ¿Alguien que tiene luchas con sus apetitos? ¿Alguien que tiene luchas con la empresa, en la economía, en la familia? Son luchas, son pruebas para nosotros, pero no nos tenemos que extrañar. Para esas pruebas Dios nos ha preparado y vamos a salir vencedores. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús? Dile: Señor, yo voy a salir vencedora de las pruebas. Aleluya. Lo que sucede cuando viene la prueba es que sentimos a veces que es injusto, a veces que, bueno, no lo merecemos, que tenemos mala suerte. A veces no entendemos que Dios permite las pruebas para que maduremos. Diga conmigo: las pruebas me van a llevar a madurar. Si no hay pruebas, es muy probable que no maduremos. Porque como todo está bien, todo está controlado, yo no me exijo, no me rindo más al Señor, no crezco espiritualmente, no maduro, no conquisto, no testifico de Él. Estoy tranquila, estoy tranquilo. Me acostumbré a vivir así, me volví quizás hasta religioso. Pero cuando viene un problema, cuando viene la tormenta y golpea mi casa, golpea mi vida, golpea mi economía, golpea mi cuerpo, golpea a mis hijos, entonces yo empiezo a activarme espiritualmente y empiezo a clamar: Señor, mira lo que está pasando. Y el Señor dice: ¿aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién está en la línea? Hija, no reconozco tu voz. Hace tiempo que no me llamas. ¿Qué está pasando? Ay, tengo este problema. Ajá. Así que es por eso. Y Dios permite que pasen cosas para que nos despertemos, porque nos entretenemos mucho con el trabajo, nos entretenemos mucho con los negocios, nos entretenemos mucho con los estudios. Las mujeres se abocan a los hijos y a veces dejan al esposo, ya no lo atienden. Y también dejan a papá. Y el marido se dedica a los negocios, a estar en la calle trabajando, y se desvincula de la esposa, se desvincula de los hijos y se desvincula de papá. Y perdemos la conexión. Y cuando perdemos la conexión, perdemos el poder, perdemos la vida, la claridad, la visión, y entonces empezamos a aburrirnos. Aunque tengamos dinero, nos aburrimos. No está saciada nuestra alma, no hay paz. No estamos satisfechos, queremos comprar, pero después de comprar seguimos vacíos. Perdemos la conexión. Y Dios permite que haya tormenta, que se mueva nuestra vida para que volvamos el corazón a Él. Diga conmigo: las pruebas tienen propósito de acercarnos al corazón de Dios. Ahora, cuando viene la prueba, tú y yo tenemos que tener claro quiénes somos. Si cuando viene la prueba y mueve la cuna, mueve tu trabajo, mueve tu matrimonio, mueve la casa, la sacude la prueba, tú tienes que saber quién eres, a quién le perteneces,
¿Con quién te identificas? Era lo que hablábamos el otro día. Necesito desarrollar el sentido de pertenencia. ¿A quién le pertenezco yo? ¿Yo soy de quién? ¿Soy mío? Si yo soy mi propio dueño, voy a tener que enfrentar yo como dueño esta tormenta y ver cómo me hago cargo de todo yo, porque yo soy mi dueño. Pero como nosotros somos hijos de Dios, nuestro dueño es el Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, envió a su Hijo para rescatarnos de la condenación por causa del pecado, así que le pertenecemos a Él. Cuando viene la tormenta, yo la tengo que pasar, pero yo pertenezco a uno que es mi dueño y Él me llevará hasta el otro lado de esa tormenta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que tengo pertenencia. Yo puedo enfrentar todo si sé a quién le pertenezco. Tengo identidad de hijo de Dios. Me identifico como un hijo de Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Pertenezco al Señor. Me identifico con Él. Soy del cielo. Él me ha rescatado. Tengo identidad. Tengo el ADN de un hijo de Dios. No soy una persona a la deriva. Diga conmigo, yo no soy una persona a la deriva. Yo tengo propósito para vivir. Es el propósito que me ha dado Dios para vivir. Porque Él me hizo a su imagen y semejanza. Me ha dado su espíritu a través de Jesús. Y yo tengo una identidad. Yo tengo identidad de hijo de Dios. No estoy a la deriva. Yo tengo un propósito para vivir. Así que con ese propósito para vivir, yo enfrento la prueba. Pedro estaba en la cárcel. Iba a ser sacrificado seguramente por Herodes. Roma había tomado control de toda Judea, de toda Canaán, y gobernaba toda esa tierra. Así que la autoridad era Roma. Y todos estaban sujetos a la autoridad romana. Pero Pedro tenía un llamado, diga conmigo, Pedro tenía un llamado. Y su llamado no era sucumbir en ese tiempo a manos de Herodes. Pero había una iglesia que estaba clamando y diciendo, Pedro no se va a quedar ahí. Pedro está encarcelado, está en custodia y custodiado de una manera especial. ¿Por qué Herodes mandó que Pedro estuviera encadenado? Un soldado a cada lado y luego 2 guardias, encerrado, cuidado por 2 guardias, para que no se escapara, porque Herodes temía que en verdad el poder de Dios pudiera hacer algo sobrenatural y este hombre pudiera escapar. Y yo creo que Herodes no estaba del todo equivocado, pero nosotros sabemos que cuando papá entra en acción, no hay cadena que valga. Cuando papá entra en acción, cuando el Señor te llama, cuando el Señor te libra y te sana, no hay cadena que te pueda detener. No hay custodia que pueda retenerte, porque Él ha decretado la bendición para sus hijos. Aleluya. Aleluya. Y sabe, nosotros tenemos que tener esa identidad y esa pertenencia. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, verso 6. Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso y les dice a los de Éfeso: nosotros estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. Ahora alguno me dirá, pastor, yo estoy sentado aquí al frente de usted. Estamos sentados en lo natural. Tú y yo estamos aquí. Pero nuestra condición de hijo de Dios es estar arriba. Diga conmigo, yo estoy aquí en lo natural, pero mi condición interior, en mi dimensión espiritual, yo estoy arriba. Antes estaba abajo con el pecado, pero ahora estoy arriba. Y sabes, desde esa posición de privilegio que Dios te dice, tú estás sentado en lugares celestiales en Cristo. Tienes autoridad desde arriba para vencer lo que está aquí abajo. Esa es la diferencia entre una persona natural y una persona espiritual. La persona natural está sentada ahí y ahí está, y desde esa posición, tiene que enfrentar su vida. Pero nosotros los hijos de Dios podemos estar sentados ahí, pero nuestra autoridad es de arriba. Nosotros tenemos una autoridad de arriba hacia abajo. Estamos sentados espiritualmente
en lugares altos y desde allí nosotros tenemos autoridad y victoria. Es una posición distinta. Así que desde esa posición tú y yo como hijos de Dios enfrentamos lo que nos quiere retener. Y cuando pases la prueba tienes que saber esto: yo le pertenezco a Él y Él me ha puesto sobre las cosas, y al estar sobre las cosas yo uso ese poder para vencer lo que me quiere retener. Y yo no sé qué podría estar reteniéndote, pero a Pedro lo estaban reteniendo unas cadenas y unos guardias y una cárcel física. Pero les digo, las cárceles físicas no son tan fuertes ni tan difíciles como las cárceles interiores. Las cárceles que produce el pecado, las limitaciones. Yo no sé por lo que estés pasando tú, pero hay una cárcel muy difícil a veces de vencer, y es la cárcel de la incredulidad. Personas que están encarceladas en la incredulidad, quizás tú conoces, no creen. Quizás hay alguien en tu familia, alguien cercano a ti, y no cree. Es como esa persona estuviera encarcelada y le cuesta creer. Es como un poder, una atadura. No le entra. Está encarcelada. Tú le dices, pero el poder de Dios me ha sanado. Tú me conocías. Tú sabes lo que yo padecía. Mírame ahora. Y la persona no cree. ¿Saben? Esa es una cárcel. Una cárcel más dura que quizás la cárcel física. Porque esa cárcel de incredulidad hace que la persona no tenga comunión con Dios, no disfrute de la presencia del Señor, y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Puede haber un hombre que esté en la cárcel, como muchos que hay, que están encarcelados por algo que hicieron mal y lo saben, aunque todos digan que son inocentes en algún momento, pero ya después que están condenados en la cárcel dicen, sí, yo efectivamente lo hice y lo hice mal. Pero muchos de esos se convierten y conocen al Dios que libera aún a los encarcelados. Pero ellos tienen que ser librados primero de la cárcel de su pecado, de su incredulidad. Y muchos reciben al Señor y son libres allá en la cárcel. Están bajo una cárcel física, pero internamente ellos son libres. Y muchos que no están bajo una cárcel física y están libres, están esclavos porque no creen. Quien no cree y no conoce al Dios vivo está encarcelado. Es una cárcel, porque nosotros nacimos de un Dios al que, si no conocemos, fracasamos. La peor cárcel es la incredulidad. Hebreos capítulo 3, verso 12. Otra cárcel, la vanidad. Personas que por su tradición familiar, por las circunstancias en las que han vivido, tienen un corazón enfocado en la vanidad. Viven por vanidad. Viven por apariencia. Todo lo que hacen es en función de los demás. Todo lo que hacen es porque necesitan aprobación, necesitan aceptación. Y toda su vida está en función de que los demás lo acepten, los respeten, los aprueben. Y su vida es banal, está en función de sí mismos. Están encarcelados. No hay otra forma para vivir. Es una cárcel. Vivir por vanidad. Es una cárcel del corazón. Efesios capítulo 4, verso 17. Otra cárcel que podría pasarle a mucha gente. Amargura. Hebreos capítulo 12, verso 15. Amargura. Personas que por las heridas, por la injusticia, por el maltrato, no perdonaron, no pudieron ser sanados y su corazón se amargó. Su corazón entró en amargor, en un dolor tan fuerte que los marca y hace que todo lo que hagan o todo lo que prueben, todo lo que vean, sepa amargo. Nada me satisface. ¿No han encontrado personas así? Negativas, siempre critican, todo es malo, nada es bueno, no le hallan nada de bueno a nada. Todo es negativo, siempre tienen la habilidad de ver el defecto, lo que está mal. Y eso hace que todo les sepa amargo.
Por eso dice amargura, a causa de la acumulación del dolor y la frustración no sanado y no liberado. Y son personas que están encarceladas en eso. Todo lo que coman les sabe amargo. Es como que tuvieran el sabor amargo en la lengua. Otros disfrutan, dicen qué rico está esto, y la persona dice no, es horrible. Porque hay amargura dentro de nosotros. Todo. Si alguien te saluda, si alguien te da, si alguien te vuelve, para muchos va a significar otras cosas, para otros otras. Pero para el que tiene amargura es eso. Esto no me sabe a nada. Es una cárcel. Otra cárcel que puede acontecer a las personas, la dureza del corazón. Romanos 2, capítulo 2, verso 5. La dureza de corazón. Dejamos que nuestro corazón se endurezca a causa de las circunstancias que vivimos, a causa del mismo pecado. Nuestro corazón se endurece. Y una vez que el corazón se endurece, queda atrapado. Diga conmigo, atrapado. Una vez que mi corazón se endureció, se queda atrapado. Se vuelve duro. Ya lo que me digan, ya lo que me indiquen, lo que quieran hacer conmigo, no me entra. ¿No han visto ustedes cómo resbala el agua sobre la piedra? Ustedes pueden estar vertiendo litros de agua sobre una piedra y nunca se va a mojar, porque es dura. Usted quisiera que el agua moje algo de la piedra, pero todo le resbala. El corazón que se ha endurecido a causa del pecado, por falta de arrepentimiento, se pone duro. No le entra nada. Un milagro de Dios puede abrir ese corazón para que vuelva a latir, porque se quedó duro. Quizás personas que vivieron una infancia muy pobre, donde hubo mucho abuso. Personas que comenzaron a trabajar a los 7, 8 años y fueron abusados laboralmente, quizás emocionalmente también y físicamente. Personas que les tocó muy duro en la niñez y en la juventud, se endurecieron a causa de lo que les tocó enfrentar. Y son corazones que están cerrados, encarcelados, no pueden salir y necesitan un milagro. Diga conmigo, eso es lo que vino a hacer el Señor. Como Pedro, encadenado, bajo custodia de guardias, impedido de poder ser libre y hacer su vida, atado, limitado. Eso es una cárcel, algo que limita mi vida, algo que me restringe, es algo que está ahí estorbándome, que no me permite ser la persona que Dios ha diseñado que yo sea, con un propósito. Y mis amados, esas son circunstancias que pueden estar pasando en nuestras vidas, pero nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que salgamos vencedores de esa prueba, que nosotros salgamos a liberación de esa prueba, que nosotros venzamos esa circunstancia y tengamos una vida maravillosa y plena. Dios lo va a hacer con nosotros. Dios lo hizo a través de Jesús. ¡Aleluya! Dios lo hizo a través de Jesús allí en esa cruz del Calvario. Y diga conmigo, hay tiempos de prueba. Hay tiempos de estar en situaciones que nos limitan, pero tiene propósito. Diga conmigo, tiene propósito. ¿Por qué tiene propósito? Porque yo soy linaje escogido. Diga conmigo, yo soy linaje escogido. Yo soy pueblo de Dios. Yo soy sacerdocio real. Y fui llamado por Dios a través de Jesús para anunciar las maravillas de Jesucristo en la tierra. Así que en esa cárcel no me quedo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Tú eres pueblo de Dios. Dios tiene propósito con tu vida. Así que ¿qué haces en esa cárcel de pena? ¿Qué haces en esa cárcel de deuda? ¿Qué haces en esa cárcel de mal genio? ¿Qué haces en esa cárcel de amargura? ¿Qué haces en esa cárcel de pecado? ¿Qué haces allí? Si Dios te ha llamado para que seas bendición, sacúdete de esa cárcel, porque Dios está a punto de hacer un milagro contigo. Porque yo tengo llamado. Mi llamado no es estar en una cárcel, sino estar afuera dando vida.
Nosotros somos ese pueblo, primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Pero vosotros, diga conmigo, yo soy linaje escogido, real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido. Dígalo, yo soy pueblo adquirido, para que anuncie las maravillas, las virtudes de aquel que me llamó a mí, primero, de las tinieblas a su luz admirable. Así que yo soy eso. Yo soy un pueblo santo, soy un pueblo escogido, soy linaje de Dios. ¿Qué hago metido en una cárcel? No aceptes ningún tipo de cárcel. Quizás algunos están viviendo algún tipo de cárcel en su matrimonio. Una restricción, una custodia. ¿Cuál es? No nos comunicamos, no nos ponemos de acuerdo. Nos hemos dividido. Él anda en su mundo, yo ando en el mío. Están en una cárcel los dos. Porque la liberación de los dos sería que tuvieran entendimiento, estuvieran bajo el mismo espíritu, compartieran el mismo corazón y vivieran alegres, dándole vida a sus hijos y siendo de bendición en la familia donde están. Eso sería la libertad. Pero como no viven eso, están en cárcel. Están restringidos, están custodiados. No eres feliz, no tienes plenitud. Y tu hogar no huele bien. Tus niños no están oliendo bien y están influenciados por esa división que hay entre sus padres, que debían ser uno en armonía, en paz, en bien, en amor, en misericordia y prosperando. Pero si no lo viven y no están fructificando y no están dando vida a otros, están limitados. Hay un tipo de cárcel. Hay un tipo de custodia, hay un tipo de cadena. Pero no fuiste llamada a eso. Quizás hay personas que están custodiados por una pena. Algo que sucedió en tu vida años atrás. O quizás no, hace mucho. Pero es algo que me retiene. Es una pena, es un dolor, es algo quizás de lo que yo no soy directamente responsable, pero me retiene. Algo me tiene atado acá. Es como una restricción. Pero Dios no te llamó a que vivas en esa restricción, no la toleres. Tienes que enfrentar esa cadena. Tienes que ir con el que te libera y te llamó a que vivas y vivas en abundancia y cortes esa cadena y seas alguien libre. Quizás alguien se ha resignado a su estado de salud, que no es, si me permite la expresión, muy saludable. Y tiene una enfermedad y convive con la enfermedad. Ya aceptó la enfermedad y trata de sobrellevar su enfermedad. Un tipo de restricción, un tipo de cárcel, un tipo de cadena. No te deja ser libre. No aceptes eso. Levántate, porque Él no te llamó a que hagas concesiones. Él te llamó a que vivas y vivas en abundancia. Anuncies que el Señor es el Señor. ¿Y cómo lo vas a anunciar? Si tienes una dolencia de la que no puedes ser librado, una cadena que aún te retiene. Quizás algunas personas están ligadas emocionalmente a otras. Se llama ligadura de alma. No he podido sacarme del corazón a esta persona. Y me encuentro ligado a esa persona, atado emocionalmente, al punto que puede ser un espíritu en esa persona. No es una adicción simplemente. O personas que son adictas a fármacos, a productos, a drogas, a programas de televisión, a series de televisión, al juego. Ligaduras, ataduras o personas, o a juegos o a distracciones. Es algo duro. Es tal así que no es un tema meramente químico o de gusto. Es un espíritu que ya retiene a la persona. La retiene. Es una adicción, es una esclavitud. Te retengo, te encarcelo, te limito. No puedes hacer lo que quieras. Vas a hacer conforme el límite que te establece eso que estás viviendo. Es tremendo. Es una custodia. Pero el Señor no te llamó a ningún tipo de custodia, a ningún tipo de límite, ni de cárcel. Él te llamó a libertad. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, si el Señor te hace libre, eres verdaderamente libre. No negocies, no aceptes ninguna limitación, no aceptes nada.
que te esté restringiendo o te esté limitando, porque Jesús ha muerto, pero también ha resucitado y no hay límites. Tú tienes que vivir en plenitud. Tú tienes que vivir dándole la gloria al que te ha dado toda la victoria. No vamos a hacer ninguna concesión, ninguna concesión. Y quizás no seas tú la persona que está viviendo bajo alguna limitación o cárcel. Y quizás es alguien que lo está haciendo. Alguien está viviendo esta situación. Y necesitas saber que tu oración tiene poder. Diga conmigo, mi oración tiene poder. Así que si tu oración tiene poder para sacarte a ti de esa cárcel, puede ser un esquema mental. No lo habíamos mencionado. Esquemas mentales. ¿Saben? No nos han enseñado y no nos han preparado para ser papás. Y a veces tenemos que aprender en el camino. Pero ya si tú has nacido en la iglesia, si estás en el evangelio, vas a estar mejor preparada para un hogar. Vas a estar mejor preparado para un hogar. Pero si has estado en el mundo, simplemente la tradición, y entonces a los hijos les afirmamos lo negativo: te vas a caer, te vas a enfermar, vas a perderlo, te van a asaltar, te vas a resfriar, te vas a golpear. ¡Wow! Y tú le quieres hacer un bien a tu hijo. Tú le quieres hacer un bien a tu hijo. Y a veces se lo decimos al esposo y le decimos lo malo. O a veces se lo decimos a la esposa y le decimos lo malo. Pero tú le quieres hacer un bien, ¿y por qué le dices lo malo? No, es que le estoy advirtiendo. Pero estás confesando algo. Te va a ir mal. Te van a robar. Te vas a enfermar. Te vas a perder. Y no entendemos lo que estamos diciendo. Creemos que hacemos un bien y estamos enfocando mal. Y estamos creando con lo que estamos diciendo una condición que puede darse. Tenemos poder en lo que hablamos. Y no nos enseñan eso. Pero así como tú y yo tenemos el poder para abrogar por nosotros, también tenemos el mismo poder para abrogar por otras personas. Y hay conceptos que hemos recibido de nuestros padres, tradiciones mentales. Los hombres nunca lloran. Un hombre nunca se humilla delante de una mujer. Hijita, tienes que resignarte. Así son los hombres. Tienes que comprenderlo, pero no lo pierdas. Esquemas mentales que generan en nosotros temor. Si tú rompes ese esquema, sientes que pierdes todo, porque es básico para ti, porque lo recibiste desde muy temprana edad. Miedos, temores, angustias que necesitan ser quebrantadas porque son como límites y cárceles para nosotros. O alguien nos diría, quizás algún padre o padrastro o algún tío: no sirves para nada, todo lo haces mal, eres una inútil, vas a ser un fracasado, no tienes inteligencia, no tienes habilidades, estás llamado a ser ayudante de otros, no lo vas a lograr. Palabras que nos dijeron con rabia. Y quizás en muchos caló, en muchos tuvo eso un acierto y generó una mentalidad como una cárcel. No soy digno, yo no soy bonita, yo no soy inteligente, no tengo bonito cuerpo, yo no soy guapo, no soy educado, no tengo mucha fuerza física, no tengo buena cara. Esquemas mentales como cárceles, como cadenas que nos limitan,
conceptos, ideas que necesitan ser quebrantadas. Ya no somos eso. Ya no somos eso que nos dijeron nuestros padres y lo dijeron mal. Ni lo que nos dijo el mundo, ni el profesor, ni el amigo. Ya no somos esos. Somos hijos de Dios. Sin límites, sin cadenas en el alma, sin cadenas en el corazón, sin límites en la mente. Por eso papá envió un ángel. Pedro, tu lugar no es una cárcel, es siendo bendición. Y eso es lo que el Señor le dice a la iglesia. Iglesia, tú fuiste salvada. No te quedes en una cárcel de frustración, de religiosidad, de queja, de tibieza, de mediocridad. No te quedes en esa cárcel de comodidad. Levántate y rehúsate a seguir sobreviviendo y empieza a vivir la vida de resurrección de Jesús. Apasionate. ¿O estás en una cárcel? ¿Por qué no vives con júbilo? ¿Por qué no amas? ¿Por qué no das más? ¿Por qué no vas por otros? ¿Por qué no impartes vida a los que te rodean? ¿Por qué no eres alguien que vive con pasión? ¿Estás en una cárcel? Quizás alguno me diga no. ¿Y entonces por qué no lo haces? ¿Por qué no vibras? ¿Por qué no abrazas? ¿Por qué no besas? ¿Por qué no das? ¿Por qué no sacrificas? ¿Por qué no te levantas todos los días y saltas y le dices gracias, Señor, este es un gran día? Y lo vives con todo y lo das todo. Mañana será otro día, pero este es mi día. ¿Estás en una cárcel? ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué la queja? ¿Por qué la depresión? ¿Por qué la derrota? ¿Por qué el desgano? ¿Por qué la pereza? ¿Estás en una cárcel? ¿Por qué no vives mejor? ¿Por qué no disfrutas? ¿Por qué no das? ¿Por qué no eres generosa? ¿Por qué no eres generoso? ¿Por qué no te ríes? ¿Por qué no amas más? ¿Por qué no perdonas más? ¿Estás en una cárcel? ¿Y entonces por qué no lo haces? Si lo tienes todo. Iglesia, hay que despertar. El Señor envió el ángel. ¿Y qué hizo? Despertó a Pedro. Lo tocó del costado y Pedro se despertó. Y le dijo, levántate. Y cuando Pedro se levantó, le cayeron las cadenas. Ahora cíñete, envuélvete, sígueme. Y el Señor quiere que nos despertemos, porque van a caer las cadenas que te han estado limitando, sean las que sean. Y Él te dice, levántate, créeme, soy yo. He venido a sacarte de esa cárcel. Sígueme, ten fe. No te quedes postrada lamentándote. Es que me hizo este hombre, es que me engañaron, es que me endeudé, es que me van a quitar todo. Estoy aquí, Señor. Mira, el Señor te dice, levántate, tus cadenas van a caer. Levántate y sígueme. Envuélvete en tu manto, envuélvete en la palabra de Dios, envuélvete en la presencia del Espíritu Santo y sígueme. Porque no naciste de nuevo para estar en una cárcel de ningún tipo. Naciste para vivir, naciste para hacer bendición. Para eso te engendré. Te dice el Señor, levántate. No sé cuál es la tuya, pero no tienes que quedarte ahí. No tienes que negociar más. Dios te ha llamado con un propósito maravilloso. No sigas lamentándote de tu condición. Sal de esa condición. Pedro no se puso a llorar. Ay, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ten misericordia de mí. ¿Ahora qué haré? Ay, se puso a llorar. No. Había una iglesia orando. Y él también seguramente oraba y decía, Señor, de aquí voy a salir porque tengo propósito. Tengo que cumplir el propósito para el cual fui llamado. Y eso no es morir en esta cárcel. Me rehúso a aceptar eso y no lo acepto. Tampoco lo aceptó la iglesia y oraban. Tú no aceptes lo que vive tu esposo. Tú no aceptes lo que viven tus hijos. No aceptes lo que viven tus suegros, ni tus padres, ni tus tíos, ni tus tías, ni tus hijos. No lo aceptes. Si están en algún tipo de cárcel, tú puedes orar como oraba la iglesia sin cesar, hasta que Dios envió el ángel y sacó al encarcelado para que cumpla su propósito. Aleluya. 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 Y tú y yo estamos llamados a orar por el esposo, por la esposa, por los hijos,
por el vecino, por el socio, por el cliente, por el proveedor, por el compañero de estudios. Voy a orar por él porque está en una cárcel y él no lo sabe. Es la peor cárcel. La peor cárcel es la que no se considera. El orgulloso cree que está bien, está encarcelado. ¿Cuál es su cárcel? El orgullo. El tacaño o la tacaña está encarcelada, pero no lo sabe. Dice, no, yo estoy bien, yo pues, no, yo ahí doy un sencillo, ¿no? Yo soy una persona muy organizada. Yo no gasto más allá, pero acá sí, allá no, acá sí. Es una persona encarcelada. No es libre. Está atado por la tacañería y no lo sabe. Y así muchas cárceles. Y las personas caminan con su cárcel encima. El resentimiento, la crítica, la infelicidad. Pero el Señor ha venido a librarnos de todas ellas. La oración tiene poder. Tú puedes orar para que Dios te libre de esa cárcel, pero también puedes orar para que otros sean libres de cárcel. La iglesia oró y papá envió el ángel y le dijo, me lo sacas ya. Y cuando tú oras, pasan cosas sobrenaturales. Un ángel lo despertó, las cadenas cayeron, las puertas de la cárcel se abrieron y Pedro salió como por su casa. Y tú dirás, ¿cómo es eso? No necesitas saberlo, solo sé qué pasa. Listo, Señor, hazlo. Si tú oras, Dios va a movilizar sus ángeles y va a desatar el que está atado. ¿Quién está atado en tu familia? ¿Quién está encarcelado? En el afán, en la vanidad, en el vacío. Tú puedes orar y Dios enviará el ángel, Dios enviará el poder y librará a la persona. Si eres tú la persona encarcelada, estás encarcelado de tu orden, estás encarcelada en tu orden, en tu presupuesto, en lo que tú piensas, en lo que tú diseñas para ti, no eres libre. Esa agenda que tú estás creando es tu cárcel. Solo cuando Él diseña mi vida y me lleva, yo soy libre. Todo lo que yo diseño es para limitarme. Yo voy a hacer lo que Él me diga cada día. Soy libre. Mañana y lo que viene tiene que ser inspirado por Él. Si no, se convierte en una cárcel para mí. Él nos llamó a libertad, a plenitud. El precio fue pagado. Si puedes orar por ti, también puedes orar por otros. No abandones al encarcelado. La iglesia, gracias a Dios, no abandonó a Pedro. Estuvieron orando, hasta que lo sacaron. Bueno, lo sacaron esa noche. O sea que fue una oración efectiva. Oramos porque esta noche sale Pedrito de la cárcel. Sale, porque papá está de nuestro lado y somos sus hijos. Y hay propósito. Así que no te canses si estás orando, pero tienes que orar con propósito. Señor, ten misericordia de ella, ten misericordia de él, está en una cárcel. Pero Señor, yo oro para que tu propósito se cumpla en la vida de él, de ella, y no se quede donde está, sino que tú lo puedas llevar a plenitud. ¡Wow! Papá dice, me gusta eso, ¿ah? Voy a movilizar un ángel y empezamos con él, empezamos con ella. Dios ha venido a liberarte. Tu oración y la mía, por nosotros y por otros, tiene poder. Tiene poder. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Vamos a adorarle. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Tú nos recuerdas. Tú nos recuerdas, Señor. Tú nos recuerdas, Señor, que fuimos llamados a libertad, que tenemos armas poderosas de intercesión para liberar al cautivo hasta que se cumpla tu propósito. Dile, Señor, voy a orar por la liberación total de mi vida, de mi familia, para que se cumpla el propósito de Dios en mi matrimonio. Levanta tu voz. En mis hijos, levanta tu voz y dile, Señor, mi oración tiene poder, porque estoy en el propósito. Mi vida
es para bendición. Sin cárcel, sin límite. Dios me quiere en bendición. Levanta tu voz y pídelo hoy. Por ese llamado precioso que nos haces a tener más intimidad contigo. Desarrollar ese sentido de pertenencia, de identidad contigo y tu reino, Señor. Para meditar tu palabra y estar capacitados para testificar, Señor. Vamos a testificar de ti y estaremos listas. Estaremos listos, Señor, para orar e interceder por muchos y por nosotros también, para que nuestra vida sea libre, edificada, bendecida, para bendición de muchos. Gracias te damos, Padre, en este día. Gracias, Señor, por lo que vas a seguir haciendo en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Padre, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Gracias, Señor, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Gracias, Padre. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.